Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Iniciamos esta octava sesión, perdón, de la materia Teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Discúlpenme ese detalle. Vamos a iniciar mencionándoles que, bueno, espero no sea reiterativo a los compañeros que ya estuvimos en la sesión anterior. Pero bueno, tendría que mencionarles también a estos grupos que tenemos las actividades de regularización y muestras abiertas para que las vayan considerando. Tenemos precisamente un mes hasta el 7 de marzo diga 7 de abril, estamos a 7 de marzo, hasta el 7 de abril para efectuar nuestra actividad de regularización, que son alrededor de 150 preguntas. Si ustedes pueden hacer más, muy bien. Si hacen menos, se las voy a aceptar, pero con menos puntos, claro está, ya que no están cumpliendo con las instrucciones y los requerimientos que se les están pidiendo en este apartado. También es con una portada, con una introducción, unas conclusiones personales y la bibliografía. Todo este complemento de sus 150 preguntas deben de ser incluidos, ya que pues tenemos una calificación de 3.5 de 10. O sea, es una calificación muy alta, es como un examen parcial o final. Entonces creo que debe de ser muy bien hecho eh, por parte de ustedes. Mm, los exhorto, no los obligo, no se les va a tomar en ese sentido esa obligación, ya que es una actividad opcional. Si ustedes quieren hacerla, muy bien. Si no la hacen, pues no se les otorga puntos. Si la hacen, pues bueno, en la medida en que ustedes la presenten, se les otorgarán cierta calificación, que si está de excelencia, pues puede ser 3.5, como les menciono. Después del 7 de abril no se aceptan más estas actividades, ya que su servidor tiene que revisarlas. A veces son muchas y a veces el tiempo se me complica para revisar todas y cada una de ellas. También igualmente tengo para ese mismo término la actividad de puntos extras, que es realizar un video como mínimo de 5 minutos, máximo 8. Entonces ya se imaginan estar viendo videos de 5 minutos, a veces son, no sé, muchas actividades, entonces sí me lleva mucho tiempo evaluarlas. Por eso les pedimos que sean antes del 7 de... también igual puntos extras, ahí están las indicaciones, ustedes pueden verlas, nada más es un punto. En sí, como que mucha gente más le conviene realizar la regularización, pero hay gente que hace las dos y que necesita los puntos, y aquí está la manera de cómo obtenerlos. No se les regala ninguno, no se les regala ninguna calificación, en verdad. Siempre se les trata de facilitar lo mayor posible, pero estas son las maneras. También les menciono que está abierto ya los bloques del examen final y eh, extraordinario. Mm, Aún así, a ciencia cierta, les mencionaba que no conozco el motivo por qué nos hayan señalado nuestros supervisores esta indicación. Tan solo la llevamos a cabo, pero yo considero que es porque, eh, ahorita le respondo a la pregunta, porque es el periodo de Semana Santa. Entonces, no les vaya a sorprender que anden de viaje, o no les vaya a sorprender que no sé, cualquier circunstancia personal que ustedes tengan y dejen de presentar. Como les mencionaba, es una calificación muy alta dentro de su total del curso, son 3.5, en donde si dejan de hacerlas, ya sea el examen parcial o el examen final, pues se ven bien complicados para poder acreditar en primera oportunidad, salvo hayan realizado
las actividades regularización o puntos extras. Pues ahí ya si ustedes las hicieron, pues se sentirán más tranquilos. Pero si no, pues ahí sí se les complicarán. En ese sentido, yo considero que son días de relajación, pero no de tanto, sino también de obligación con estas actividades para seguirnos profesionalizando. Entonces, como les mencionaba también, si no llegan a tener 6.5, ya con todas las calificaciones de actividades, foros, regularización, puntos extras, examen parcial, examen final, aún así me fue muy, muy mal y no pude llegar a tener 6.5. El 18 al 23 de abril serán 6 días que ustedes puedan llegar a tener una segunda oportunidad, se podría estar mencionando, en donde la máxima calificación que ustedes pudieran llegar a tener será 8 y bueno, será un tipo de examen final también con 30 preguntas de las últimas vistas en esta segunda parte y también se les otorgará 120 minutos, 2 intentos para poder efectuar esta evaluación final. Y ya, ahora sí que si esto ya, si no acreditaron, no pudieron llegar a tener 6.5 en este examen, pues van a tener que efectuar nuevamente el curso, ya sea con su servidor o con alguna otra persona, otro tutor que designen la Secretaría Académica de nuestra Universidad Ciudadana. Bueno, enterados de esto, no es que los presione, más que todo les menciono que tenemos alrededor de un mes para poder, si nos ha ido mal en estos últimos meses por X o Y, cuestiones personales o cuestiones de equipo de cómputo o situaciones X o Y, estamos a tiempo, porque se los menciono porque he recibido mensajes de compañeros de ustedes que están en esta situación y se sienten medio frustrados, por decirlo de una manera, sin que se ofendan, pero yo así es como lo percibo, una cierta frustración de que no saben si pueden llegar a acreditar la materia y porque ya dejaron de hacer ciertas actividades, como ya se pueden dar cuenta, están las actividades cerradas, las del primer bloque, yo no puedo abrirlas, ahora sí, salvo la indicación de de mis supervisores. Eh, También he recibido mensajes del examen parcial que no lo pudieron hacer, que se los abra. Claramente aquí se lo señalé que yo no puedo abrirles. Si no es que ustedes manden algún correo aquí a esta dirección, atención @ucnl.edu.mx. Ellos a su vez me lo envían a mí y como quiera les digo, envíenme. Yo estaré tratando de negociar por ustedes para ver cómo les pueden ayudar. Eh, bueno, ayer todavía recibí un mensaje de una materia que impartí hace como un año, que era medicina forense, sí, derecho forense, perdón. Y yo ya no la tengo impartida, pero bueno, mandé un mensaje a mi supervisor, le dije, oye, me está pidiendo apoyo esta compañera, pero yo ya tengo, pues no tengo acceso a esa, no sé por qué me lo haya enviado a mí, pero bueno, estamos en esa buena intención de tratarlos de apoyar a todos. Entonces, si tienen algún detalle, pues bueno, me lo envían y trataremos de solucionarlo lo más antes posible. Bueno, ahora sí, ya me tomo mis 10 minutitos de explicación de todos los detalles de la semana. Es que a veces me llegan los mensajes o me abordan y pues bueno, tratamos de enviarles ese mensaje, por así que más personal. Bueno, en esta semana seguiremos con los cuestionarios autoevaluables, con estos análisis de lectura que les he estado solicitando, leer los capítulos, comprenderlos y tratar de obtener las preguntas, el máximo de preguntas. Los capítulos que estaremos viendo es el concepto de Estado y los elementos del Estado. Nuevamente es como muy reiterativo el texto, pero bueno, pues así nos los están señalando y trataremos de abordarlos nuevamente.
ahora sí que para que les quede muy bien en claro cuáles son los elementos del Estado. En otro próximo capítulo estaremos viendo sobre el examen del Estado desde el punto de vista ontológico. ¿Qué es lo ontológico? Es como el origen del Estado, ¿no? Desde el punto de vista de su origen, estaremos viendo ese examen que realiza ahí el autor. Como objetivo de la sesión es que el estudiante conoce de los elementos previos o anteriores al Estado, elementos determinantes o constitutivos del Estado. Trata el estudio de la realidad en la persona ontológica y así como la doctrina social católica y la síntesis de los dos aspectos de la persona, de la personalidad moral. Así nos lo señala el autor como objetivo de esta sesión y bueno, estamos llevándola a cabo el martes 7 de marzo, como estaba establecida en este bloque del presente año a las 15 horas o 3 pm. Tiene como fecha de vencimiento el domingo 12 de marzo del mismo presente año hasta las 23:45 o 11:45 pm. Bueno, ya saben, damos clic en el cuestionario, ingresamos a las especificaciones. Bueno, aquí ya, bueno, no lo pueden ver porque creo que me tapa, pero aquí está un mensaje. Así me envían los mensajes y así me pueden estar consultando alguna duda que pudieran llegar a tener. Esta actividad número 7, como les mencionaba, es totalmente similar a las anteriores. Les aparecerán 10 preguntas con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es correcta, y les estamos otorgando 3 intentos. No es un examen, es meramente una actividad, se les da mucho tiempo, 130, 90 minutos, una hora y media, 90 minutos por 3, ahí ya me metí en bolas, 270 minutos. Pues es un montón como quiera de minutos para poder efectuar toda esta actividad. En sí, lo que les damos no es el tiempo en sí, sino que los temas para que ustedes los vayan identificando, ustedes vayan obteniendo sus preguntas y ya cuando se sientan preparados, ahora sí que inicien estos intentos y les vaya muy bien. Válgame la expresión, no se vayan como el borras, así lo decimos, de que así nomás por aventarse y vayan a hacer los intentos sin tener la lectura previa, el análisis de esta lectura que se les está pidiendo y que la encontrarán estos capítulos en la páginas 189 a la 229. ¿Ok? Estamos hablando de 40 paginitas, a lo mejor sí está un poquito más extenso, pero bueno, les pedimos ahí pues toda esta comprensión de estos dos temas. Bueno, vamos ahorita a ver algunas preguntas que pueden llegar a venir. No sin antes ver cómo les ha ido. En esta es la teoría del estado B. Saben que cuento con dos aulas, el A y el B. Y bueno, son muchos estudiantes los que tengo a mi cargo. Me da mucho gusto, es un gran honor, sinceramente. 9, 10, 8, 10, 7, 10, 9, 10, 8, 9. Y una persona está en progreso realizándolo. Entró ahorita a las 13, a las 15:07. Prefirió entrar a hacer su examen y no estar con nosotros. Pero no se preocupen, aquí las sesiones no son obligatorias, siempre se los he mencionado.
Aquí tan solo es cumplir con sus actividades, tener la mejor calificación para que les vaya mucho mejor. Las sesiones las pueden llegar a ver, pero a destiempo para poder llegar a tener una mejor comprensión de lo que va a venir en el tema. Eh, Perdón. Ahorita vamos a señalar algunas preguntas que pudieran estar viniendo en, en su actividad. Nada más les voy a fijar aquí el temario del capítulo que estaremos viendo. Permítanme. 189. Este texto, sí, como se lo mencionaba desde un inicio, es pues un poquito, demanda un poquito más de comprensión de parte de ustedes, ya que pues está redactado eh, en un sentido más teórico y bueno, no sé, a comparación de otros textos que son más digeribles, como el de teoría del proceso o de teoría general del proceso, pues bueno, es como más comprensible y aquí pues sí nos demanda un poquito más de nuestro entendimiento, ¿no? Y válgame, poco a poco lo que les pido es vayan leyendo los párrafos y tratar de comprenderlos y ir obteniendo preguntas, ¿no? Cada una de estas preguntas, pues bueno, puede ayudarlas en estas actividades. Déjenme checar, bueno, aquí está. Ahí el autor nos menciona cómo se vino elaborando el concepto de Estado. Y dentro de uno de estos autores, él nos menciona, es Jorge Jelinek. Si mi pronunciación no está mal, Jelinek o Jelinek. Y este autor considera que la base para la elaboración de un concepto de Estado no es únicamente la observación y la comparación de los estados empíricos o concretos que se dan en el desarrollo histórico. No debemos tomar solamente como base para elaborar nuestro concepto de Estado el examen del dato real histórico en relación con los estados que han existido, sino que debemos de tratar de construir un estado tipo cuyas notas esenciales correspondan igualmente a una construcción ideal del mismo. Este sería el tipo ideal del Estado. Bueno, esta es la concepción de Jorge Jelinek, quien pues da su aportación de alguna otra manera sobre el concepto del Estado como tal. Otro de los autores que también nos señala ahí el autor es Adolfo Posada, y él no sé, según este autor, nos señala que ni el estado ideal abstracto ni el estado empírico histórico deben tomarse como conceptos absolutos para elaborar el concepto de estado. Él busca una teoría intermedia, elaborando su propia doctrina y una armonización de lo real con lo racional, y entonces dice que lo ideal debe ser eh, una expresión racional de lo real. Debemos contrastar los datos de la realidad con las construcciones mentales, con el razonamiento, para así poder elaborar un concepto válido del Estado. Bueno, yo considero mis propias conjeturas
que Jelinek era como un poquito más idealista, él no se iba hacia lo histórico, y mientras que Posadas, Adolfo Posada, era como más realista y trataba de estar como más racional sobre este concepto de Estado y, pues bueno, quien también lo, lo elabora de una manera como más racional hacia, hacia un estado más vívido, ¿no? Un estado más como más latente en ese sentido, y no como Jelinek, que era más idealista, que no lo iba hacia una historia, lo que ya había estado escrito, vaya. Uno de los otros conceptos menciona ahí el autor son las relaciones políticas y nos menciona que son fundamentales para formar una amplia asociación humana y estas relaciones tienen entre sí los hombres de distintas índoles, vaya. Eh, y bueno, es las relaciones políticas con las que de alguna otra manera se llegan a unas unificaciones formales que bueno, son los criterios que unifican, y nos menciona también ahí el autor que es el saber histórico, nos da el conocimiento de que dentro de los estados existen instituciones que permanecen invariables a través del desarrollo de su existencia, instituciones cuya forma permanecen a través del tiempo, y pensando en ellas se podrían obtener un concepto de Estado, representándolo en forma agrupada. Son ejemplos de estas instituciones que permanecen, llámense los estados, llámense los parlamentos, las universidades, los tribunales, el ejército, etcétera. Vemos como vemos que con frecuencia se celebran centenarios y aún milenarios de estas instituciones. Es como nos lo mencionaba ahí el autor, la unificación formal es como se puede prevalecer el Estado, ¿no? Podrán venir personas, pero son sustituibles y las instituciones pues siguen prevaleciendo. Um, Hay otra unificación que también nos señala ahí el autor, y es una unificación teleológica. Y esta unificación es un término que encontramos en la unificación en relación con el fin, el mismo fin u objeto que persigue puede servir del criterio unificador de un conjunto de hechos variables y que son diferentes. Por ejemplo, la vida es la unidad unificadora de los diferentes órganos que constituyen la estructura del organismo biológico, por cuanto las diferentes partes de este organismo se unen para darle vida a este organismo. Así es como nos lo menciona el autor, la unificación teleológica. Y bueno, seguimos con el orden jurídico. Nos menciona que el Estado se autolimita sometiéndose a este orden jurídico que lo estructura y da forma a su actividad. El Estado es un sujeto de derechos y deberes, es una persona jurídica, y en este sentido es también una corporación ordenada jurídicamente. El orden jurídico definitivamente en cada estado es esencial porque, bueno, es el que se autolimita y el que se somete a este mismo orden jurídico como una persona jurídica que pudiera llegarse a dar en los procesos ante los particulares que se pudieran, no sé, presentar. Ante estos particulares que también lo menciona el autor,
que es como una sociedad, que es la sociedad humana, y la presencia de ella es una parte o el elemento esencial del Estado, como género próximo de la definición y la existencia del hombre. Es, eh, es como nos lo señala ahí también el autor, ya hablando un poquito de los elementos constitutivos del Estado, y pues como tal es la sociedad humana, y otro de ellos es el territorio, que sirve de asiento permanente a una sociedad. Eh, y bueno, pues son los elementos como previos de este estado. Y el siguiente elemento ya se unificaría al estar presentes estos dos elementos previos. Tanto el territorio como la sociedad humana nacería el poder, y se caracteriza por ser supremo. Esto es un soberano en el seno de la misma sociedad. La soberanía que se pudiera llegar a dar en en esta situación del Estado en sí. Otro de los conceptos que menciona ahí el autor es sobre, bueno, la soberanía en sí. Es una característica del Estado que es el adjetivo del poder, pero calificándolo al Estado mismo en su unidad como tal, como total, su unidad total. Y es como, bueno, nos lo señala también ahí el autor, como la soberanía o el soberano. Eh, en este caso, pues lo representan los poderes de que lo constituyen, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y aunque siempre, pues, el que representa este poder tripartita eh, ante la sociedad, lo vemos como más el poder ejecutivo, ¿no? El gobernador, el presidente. Es como la sociedad siempre percibe al, al poder, a la soberanía, a quien llega a tener este legado, ¿no? Esta personalidad moral y jurídica que pudiera llegar a tener también, y que son características del Estado, que es un ser social con posibilidad de tener los derechos y obligaciones, como lo habíamos mencionado, y tiene, pues, se le concede esta personalidad moral y jurídica, como si fuera una empresa, ¿no? También podría tener esa personalidad moral y jurídica, una asociación de personas, vaya. Bueno, otra de las preguntas que podían llegar ahí a parecerles podría ser que es la sumisión al derecho, y esto significa la necesidad de que la estructura del Estado y su funcionamiento se encuentren regulados por un orden jurídico imprescindible. O sea, el Estado no puede ser mayor que el derecho, vaya. Por eso están las instituciones que lo regulan, y de alguna otra manera, para evitar cometer pues faltas o delitos o atropellar los derechos, como bien lo menciona, tiene derechos y obligaciones ante los ciudadanos. Y bueno, nuevamente ahí nos señala el concepto, el autor del Estado, y como lo habíamos mencionado anteriormente, es una sociedad humana asentada de manera permanente en un territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que, que se crea esta misma sociedad, y define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad para obtener el bien público temporal de sus componentes. Esa sería la descripción
como nos lo señala el autor, del Estado en sí. Mm, ¿Cuáles son las características esenciales que presenta este Estado? Pues es la soberanía, la personalidad moral y jurídica y la sumisión al derecho. Son características esenciales que se presentan en el Estado como lo conocemos, en nuestro Estado, así que republicano, ¿no? O de república, porque habrá otros estados que no manejen estas mismas características esenciales. Pero en sí, pues bueno, es como la universalidad de que se maneja. La soberanía, la personalidad moral, jurídica y sumisión al derecho. Digo, lo menciono porque hay estados que que no tienen una sumisión al derecho. Podrán tener soberanía, podrán tener personalidad moral, jurídica, pero no hay una sumisión al derecho. Y no mencionemos en particular, pero sí lo existe en cierto tipo de estados. Mm, Digo, no aquí en la región, en México, sino a nivel global, a nivel mundial, estados que manejan otro tipo de culturas no son sumisión al derecho. Y también no quisiera entrar en qué tipo, cuál estado, cuál país está sujeto a ese tipo de estados, pues bueno, entraríamos ahí a un dilema. En, bueno, ya lo habíamos mencionado, los elementos previos del Estado son elementos humano y territorio. Y el elemento humano, pues este elemento es la base del Estado, formando su sustrato, perdón, y y se encuentra en un grupo de hombres, de seres racionales y libres dotados de vida que tienen fines específicos. Esta sociedad humana, este elemento humano también va constituido como que con la costumbre, como les mencionaba, está regido en un territorio y conlleva toda esta ideología, este cúmulo también de, de lo que va delegando los antecesores, ¿no? Como tal. Y bueno, también el elemento territorio como elemento previo nos lo describe ahí el autor como es el espacio geográfico en el que viven los hombres al agruparse políticamente con forma y para formar el Estado, perdón. Eh, pues como ya lo habíamos mencionado, va a ser como muy reiterativo a veces el texto sobre los elementos, sobre cómo lo constituye el Estado, pero bueno, así es como lo señala el texto. Mm, los aspectos de la persona humana, nos lo menciona el autor, que deben de ser aspectos psicológicos, un aspecto metafísico y un aspecto moral. Como nos lo señalan ahí los autores, son como mm, los aspectos que debe de tener la sociedad humana, que deben de prevalecer, un aspecto psicológico, metafísico y moral. Mm, para finalizar, tan solo les mencionaremos que las facilidades que el Estado debe otorgar a la persona humana deben de ser la suficiente libertad de acción, los medios materiales e indispensables para la conservación de la vida y para el desarrollo del cuerpo y del alma, y debe proporcionar suficiente orden y tranquilidad pública. Creo que todos estos, de alguna otra manera, conceptos son muy apreciables por cualquier sociedad, y pues hoy en día a veces carecemos de alguno de ellos y nosotros debemos de denunciarlo, demandarlo, ya que pues a veces no se dan las circunstancias ni para conservar la vida, ¿no? O sea, y como nos lo menciona claramente ahí el autor, que es esencial, digo que son
son las facilidades que debe de otorgar el Estado para la sociedad humana. Y pues bueno, a veces la conservación de la vida ya queda uno en tela de juicio. Y pues bueno, los demás otros aspectos que menciona, el desarrollo del cuerpo, del alma y proporcionar suficiente orden y tranquilidad pública, son los que a veces, digo, a veces no llegan a cumplir. Sabemos que estamos en una sociedad muy cambiante, muy, a veces recibimos muchas otras personas migrantes con nuevas costumbres, con nuevas formas de ser. Estamos cambiando nuestra sociedad en ese sentido y pues bueno, a veces también cambia para bien y cambia para mal y en eso el Estado, los poderes que nos gobiernan, por decirlo de una manera, que nos tienen alineados a los ciudadanos, válgame la expresión, pues son los que de alguna otra manera están obligados también a otorgarnos estas tranquilidades, estas formas de conservación de vida, estas formas de cómo salir adelante y tener pues una vida digna en un cuerpo sano y tal vez también con una tranquilidad moral apacible, ¿no? Bueno, les vamos a dejar este tema hasta aquí. Ahí les pido y les exhorto a leer estos dos capítulos que se les está presentando. Y bueno, como les menciono y les vuelvo a reiterar, saquen todas las preguntas que sean necesarias para que puedan llegar a tener cierta tranquilidad en contestar este cuestionario autoevaluable. Eh, Son relativamente ahí ciertas, digo, 40 páginas, pero bueno, poco a poquito leamos unas 10 15 y luego leamos otras 10 15 y así en unas 2 3 horas ya concluimos en esta actividad y bueno, ya nos podemos ir a la próxima de sus demás materias. Les deseo que tengan mucho éxito en esta semana, no claudiquemos, sigamos adelante poco a poco entregando nuestras actividades y bueno, ya estamos ahora sí que más concluyendo el tetramestre, nos faltan todavía 3 actividades más, pero poco a poco lo estaremos haciendo. Muchas gracias. Bueno, no sé si existe alguna pregunta, creo que me habían levantado la mano hace ratito. A ver, buenas tardes, profe. Esto de las preguntas de regularización las puede hacer cualquiera o tiene que tener un promedio X para realizar al igual el video. No, Elisa, le contesto a Elisa. Mm, puede hacerlos cualquiera de ustedes. Para eso se trata de apoyarlos, de exhortarlos a decirles que sí se puede. O sea, hubo personas, como les menciono últimamente, que me estuvieron mencionando que pues que no tenían, diga, que les había ido muy mal en la primera parte del curso por X situación personal o de enfermedad, equipo de cómputo malo, X o Y. Entonces, yo si no tengo una eh, indicación de mis supervisores que yo les vuelva a abrir tal o cual actividad o el examen parcial, yo no lo puedo hacer. Digo, comprendan que tengo cierta normatividad también. Eh, Digo, sí lo puedo hacer, pero si ellos me indican, pues yo lo hago. Así de claro está. Entonces yo les menciono, ahí está la vía de enviar un mensaje, atención arroba, atención estudiantes arroba, a ver, perdón, es atención, perdón, atención arroba ucnl.edu.mx y ahí es cuando ya me podrían yo abrirles alguna actividad. Igual les digo, mándenme el mensaje a mí también para yo estar enterado de que si me lo van a enviar o que si me están mencionando. Vuelvo a lo de regularización.
está abierto para todos para que puedan llegar a tener una mejor calificación. O sea, la persona que no hizo ninguna actividad, aquí están. O sea, puede, puede no haber hecho ninguna actividad y puede haber hecho nada más la de regularización y va a tener 3.5. O sea, ¿sí me explico? Pero no trato de ahora sí que desalentar a todas esas personas que lo han estado haciendo. ¿Por qué? Porque ahí está el conocimiento. O sea, la actividad tal vez no valga mucho en su calificación, pero están los conocimientos, están las preguntas en donde van a venir todas estas, bueno, los exámenes tanto parcial y el examen final. Ahora, hacer regularización, pues no es cualquier cosa, son hacer 150 preguntas. Yo sí les puse un estándar alto porque creo que pues también, digo, es una muy buena calificación. Entonces creo que es justo, más que todo es justo para que puedan llegar a tener esas calificaciones. Bueno, cualquier persona que tenga X calificación puede realizar esta actividad de regularización y también la del video, cualquiera. ¿Ok, Elisa? Bueno, aclarando esa duda, si llegan a surgir alguna otra, no tengan la menor pena, digo, por decirlo así, de darle clic ahí al nombre de su servidor y con mucho gusto aquí aparecerá enviar mensaje al tutor y pues bueno, ya me envían ahí algún mensajito y con mucho gusto se los estaré respondiendo lo más inmediato posible. A veces sí me saturo con mensajes y ahí les voy dejando eh, pendientes, pero al último soluciono todas sus dudas. No, si se acaba el tetramestre y luego me quedo con mensajes, eso para mí me causa, pues no sé, un poquito de preocupación e indignación. Por eso no se va ninguna estudiante sin resolverle sus dudas. Bueno, ya me brinqué a teoría del proceso. Acá estoy en teoría del Estado. Como se pueden dar cuenta, pues tenemos varias aulas y también tengo suficientes estudiantes cada semana para estarles, pues bueno, aclarando sus dudas o en el dado caso de estar respondiéndole en los foros y también lo de las actividades de regularización. Cualquier duda ya saben, estamos a sus órdenes. Les deseo muchas gracias a las personas que estuvieron presentes. Gracias, Elisa. Gracias, Marcos. Gracias, Luz, nuevamente. Gracias, Aide, Mireles, nuevamente. Anie, gracias nuevamente. Y bueno, a todos ustedes pues, por estar con su servidor. Les agradezco mucho. No les vamos a otorgar puntos extras. Desgraciadamente, las sesiones tan solo son nada más para orientarlos en estas actividades, pero me daría mucho placer poderlos ayudar. Igual ya lo saben, en cualquier duda, cualquier comentario, pues ahí estamos para apoyarlos. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Qué amable, Aide. Gracias, Luz. Gracias. Qué amables.